lo que llamamos universidad. Hola, ¿qué tal, camaradas? Nos da mucho gusto saludarles. Nosotros somos militantes de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte. El día de hoy estamos iniciando un nuevo proyecto de difusión del trabajo de Urtarte, difusión del pensamiento marxista-leninista, de las actividades que realizamos como organización de trabajadores del arte y pues esperamos que nos apoyen con este proyecto, que nos sigan, que compartan, que comenten, que le den like, todo eso. Nosotros somos la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte y pues tenemos aquí también a Miguel Ábrica y a Iván, que además nos da mucho gusto tenerlo desde Oregón, en Estados Unidos, en la tierra del imperio. Hola, ¿cómo están, camaradas? Hola, Hello, how are you Hola, today? hola, saludos. saludos. Bueno, No, pero pues Iván esta, es mexicano, aunque viva allá, Iván es mexicano, pues. sí, Aunque haya claro, nacido allá, es mexicano. Aunque haya estudiado allá, es mexicano. Gracias a su familia mexicana. Ey, es mexicano y es marxista-leninista, aunque Ándale, vive, aunque vive en las entrañas del imperio. exactamente. Tiene más razones para hacerlo. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pues yo soy Demián, yo me dedico a la música, toco el piano e intento cantar. Miguel Ábrica, pues también se dedica a la música. No sé si nos quieras contar sobre ti, Miguel. Pues eso, soy músico popular, hago rolas, críticas y de lo que se pueda en general, pero pues sí, indiscutiblemente pues mi perspectiva social, materialista, siempre está implícita en mi lírica. Pero sí, hacemos rolas y pues igual la actividad de Urtarte, ¿no? Intentamos dar talleres o juntar gente para, para que puedan asistir a talleres en general, pero es como las actividades curriculares que podemos tener en general como integrantes de Urtarte, ¿no? Y Iván, que pues es en la gráfica, es nuestro representante, también que nos puedas eh, comentar algo de ti, Iván. dedico a la pintura principalmente. Am, Hago arte sobre cultura, historia y, claro, aplicando el marxismo-leninismo al arte. am, Siempre aprendiendo más y más y pintando con esa intención, ¿no? De apoyar la lucha con el arte. Muy bien, así es, camaradas. Bueno, pues esta primer cápsula que llamamos lo que callamos los marxistas, en realidad ya es una cápsula, vamos a decirlo, pues no vieja, pero que ya tiene su tiempo. La empezamos a sacar durante la pandemia, cuando tuvimos el proyecto desde el encierro. Esto es como una continuidad de ese primer proyecto. Y el objetivo es desmitificar y desmentir y aclarar muchas ideas preconcebidas que hay con respecto al marxismo, al socialismo, al comunismo, al capitalismo, a la lucha de clases, a las mismas clases sociales, etcétera. Entonces, para abordar ese tema, vamos a intentar hacer un experimento, esperemos que nos salga muy chido. Nos dimos a la tarea de ver durante estos días algunos filmes que hablan sobre la vida de Marx. Bueno, particularmente yo vi El joven Marx, que es una película de un director haitiano, que ahorita les digo su nombre, no me lo he memorizado, es Raúl Peck. Raúl Peck, así es, gracias, Miguel. Y también vi otra que se llama El profeta Karl Marx, que esa no me latió tanto, la verdad está bastante tendenciosa, pero la primera me gustó bastante y de la misma manera vamos a tratar de vincularlo con un texto que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico, una obra de Friedrich Engels, que es el gran compañero de Karl Marx. Y bueno, esto es porque estamos en el mes de mayo, el 5 de mayo es el natalicio de Karl Marx, él nació el 5 de mayo de 1818. Entonces, además de celebrar la batalla de Puebla que el general Zaragoza venció a los franceses, también conmemoramos el natalicio de Karl Marx. Entonces, no sé si quieren comentar algo al respecto. Sí, pues bien, como dice el camarada de Mier, la intención de lo que callamos los marxistas es hacernos las víctimas un poco, pero, pero hacernos las víctimas con estilo, ¿no? Con fundamentos, ¿no? En todos los sentidos. No, es como el rollo lúdico, ¿no? Que intentamos. Digo, nos sale muy mal, no somos cómicos, ni somos grandes artistas, ni somos grandes cantantes, pero la lucha le venimos haciendo. Y como dice el camarada de Mier, vamos a hablar del texto que es un cachito, que es una parte de una obra mayor, que también justamente eso se explica en el prólogo, porque el prólogo, bueno, también tiene este libro varias ediciones y depende de la edición, es el prólogo, porque era necesario
en general, porque realmente el Anti-Turing o todo lo que es el proyecto completo de Anti-Turing es un proyecto muy grande que abarca un montón de aspectos que en ese momento de la historia, de su contexto histórico y geográfico de Engels o de Turing, estaba sucediendo, ¿no? Entonces, creo que es como donde culminan un montón de debates que se traen desde antes, ¿no? O sea, desde antes, en general, sobre todo cuando Prusia empieza a regresar, o sea, cuando se acaba la era napoleónica, o sea, que se acaba realmente muy rápido y empieza la represión más fuerte, ¿no? Sobre todo contra los judíos, que justamente Marx se tiene que hacer al luteranismo para poder ejercer el derecho y estudiar derecho, o sea, se ve un contexto complejo de represión, o sea, pos la revolución, o sea, es decir, después de la revolución francesa, se vinieron un montón de procesos políticos donde la burguesía toma el poder en general pues de toda Europa y obviamente con las independencias aquí en América también, pero hablando de Europa específicamente, que es donde se gestan estas ideas, estos sistemas de pensamiento en general y de debates tan profundos que se dieron, es en este contexto, ¿no? De la Prusia más recalcitrante, ¿no? De la Prusia más represora en general. Por eso Marx se tiene que ir del país, ¿no? En general, y además es vetado porque dentro de los jóvenes hegelianos, pues él era como el más, como el más crítico, directo, ¿no? No se andaba con rodeos, y sobre todo a la hora de criticar a Prusia, ¿no? Al imperio en general, o a la coalición en general, ¿no? También de los imperios. Eh, y ahí todo viene a colación de por qué es que se gesta un socialismo que ahora llamamos utópico, que se puede llamar utópico, porque sí, como todo proceso dialéctico que tiene la sociedad, aparte de esas condiciones de represión de Prusia, entonces empiezan a surgir nuevas ideas, también un poco pues, con la influencia de la ilustración, ¿no? También el tema de la ilustración, tanto en Francia, con la Revolución Francesa, y también en Inglaterra en general, ¿no? Pues con todo lo que fue la gestión de la burguesía, ¿no? La instalación de la burguesía y sus ideólogos eh, que representó a la ilustración, pues, en general. Entonces, en Alemania, con los jóvenes hegelianos, pues, empieza justamente a gestar toda esta serie de debates, ¿no? Con Bauer y Strauss, y después Feuerbach, o simplemente todos dentro de la dialéctica hegeliana, que era la que rifaba en ese momento, era ya como la que se ponderaba como verdadera en ese momento, y de hecho pues, Hegel es el que retoma el concepto, la categoría de dialéctica, ¿no? Como el método filosófico más importante, ¿no? Dentro de su sistema. Que digo, no es que él la invente, pero la retoma filosóficamente y la renueva, pues, la categoría de dialéctica, ¿no? Por eso cuando hablamos de Marx, no podemos descartar que aunque fue crítico de Hegel y criticó ciertos aspectos, sobre todo ontológicos y epistemológicos en Hegel, no dejaba de partir de su sistema y de sus procesos, para empezar de la dialéctica, ¿no? Que es la primera herencia que tiene Marx respecto a Hegel. Entonces, esta revolución de ideas, que es lo que representaría el socialismo utópico, con Bakunin incluso, que también es algo interesante en la película, ¿no? Como vemos el tema, cuál es el pleito de Bakunin, que más al ratito ya nos contarán ustedes cómo vieron eso, pero sí, los jóvenes hegelianos estaban gestando ideas en general dialécticas con el imperio prusiano que estaba gestando su acumulación de poder, ¿no? En general, y de capital, obviamente. Entonces, es como surge estas ideas o la necesidad con fundamentos científicos, fundamentar lo que es el materialismo histórico y fundamentar el socialismo científico, no dar el gran paso de hacer científico este proceso, y que es lo importante de Marx y Engels, que en general para la filosofía de la humanidad. No sé qué más quieran comentar. Iván, tú ¿cómo viste la película? ¿Qué te pareció? Sí, me gustó la del joven Marx, y era interesante ver también cómo, pues, Marx y Engels no empezaron así como en buenos términos, hasta que empezaron a discutir su trabajo y todo eso. No sé cuánto de la película es históricamente correcto, pero sí me pareció interesante eso. También como comentaba Miguel sobre cómo Marx y pues estaba en esa batalla ideológica con los demás, y nomás mencionando el nombre de Marx, hubo personas que pues ya tuvieron una actitud en contra de Marx porque era crítico a las ideologías un poco más idealistas. Sí,
Bueno, a mí desde el punto de vista cinematográfico me gustaría resaltar el hecho de que creo que recrea muy bien el contexto decimonónico o la primera mitad del siglo XIX, el director. Me parece un ejercicio bastante bien logrado, el retratar los barrios obreros que visita Engels para hacer su libro, La clase obrera en Inglaterra, en fin, ¿no? Las calles que recorren cuando expulsan a Marx de Prusia y que se encuentra con Engels en París. Me parece bastante interesante el director. Y yo destacaría también, sumado a lo que han comentado, el papel de su esposa, el papel de es Jenny von Westphalen, que tenía orígenes aristócratas, a lo mejor no tenía un grado de nobleza tan importante, pero sí pertenecía a la nobleza y renuncia a todas esas comodidades cuando se enamora de Marx. Y pues la padece, ¿no? La padece muy cañón cuando pues Marx no tiene dinero, no le pagan sus escritos, sus artículos, empieza ahí un poco a retratar el papel de mecenas que tiene Engels. Y también me parece importante destacar el hecho de que aportó teóricamente, o sea, Jenny entendía muy bien la teoría de la lucha de clases, del materialismo histórico, y por lo que he visto en otros documentos, ya cuando llegan a la obra cumbre, que es el Capital, Jenny conocía perfectamente bien los términos, los conceptos, la teoría, y aportaba al desarrollo de la teoría marxista. Y no creo que, o sea, evidentemente la historia la ha borrado, pero no creo que ese borrón de la historia de Jenny sea culpa de Marx o sea culpa de Engels por una actitud machista de quererla invisibilizar, sino más bien ya fueron los historiadores más contemporáneos que han estudiado la vida de Marx, quienes han un poco borrado el papel de Jenny, pero me parece importante destacarlo. Y sí, ¿no? Evidentemente, cómo ganan el debate en la Liga de los Comunistas, bueno, la Liga de los Justos, a la que los invitan a participar, a Marx y Engels. Ellos dan un debate bastante fuerte para que se cambie como decía Iván, ¿no? Este lema de todos somos hermanos o los hombres son hermanos, que el otro día platicábamos Miguel y yo, que al menos a mí me remite mucho a esta poesía de Schiller, de la cual Beethoven se basó para la novena sinfonía para su novena sinfonía, ¿no? Entonces es como el romanticismo alemán, pero Marx y Engels dicen, no, ¿cómo vamos a ser hermanos de los burgueses que nos están explotando y que nos están jodiendo la vida? Y es cuando dicen, la frase debe de ser proletarios del mundo unidos, ¿no? Y poco después publican el manifiesto comunista en 1848. Entonces, pues son como cosas que a mí me llamaron bastante la atención de la película. Y ahí le cerraría en esta ronda. Pues sí, bueno, dándole continuidad a esto que hablabas en la película lo retratan, digo, no podemos saber exactamente cómo fueron las cosas, los detallitos, pero pues obviamente este es el cine, ¿no? Simplemente un intento por recrear, por recrear, sí con base en historiografía, documentos, además que bueno, son historias, son siglos más cercanos. Obviamente hay mucho más tela de donde cortar como para saber esto, ¿no? Crónicas, la misma prensa, ¿no? O sea, es mucho más fácil poder recrear esas condiciones, ¿no? Y creo que sí, Peck lo hace de una muy buena forma, con sus limitantes también. Sin embargo, sí, en un marco cultural en general, que es Alemania, en donde es una parte del pueblo, hay muchas instituciones, incluso gubernamentales y culturales en general, que reivindican mucho a Marx o se enorgullecen de Marx, aunque hay otras facciones que obviamente lo aborrecen, ¿no? Se avergüenzan, pues, de la nacionalidad de Marx, ¿no? Y lo siguen viendo como un judío, ¿no? No como un alemán en general, ¿no? Este rollo etnocentrista, ¿no? Así como acá en México somos etnocentristas con los indígenas, que pensamos que un mexicano solamente es un indígena, y eso te hace más mexicano, mientras más indígena eres más mexicano todavía, pues algo así, hay todavía mucha banda que es etnocéntrica o etnocentrista en ese sentido, y en Alemania pues pasa mucho esto, ¿no? Pero hay gran parte de la comunidad alemana en muchos institutos culturales y filosóficos de historia que sí reivindican, que sí se enorgullecen de la imagen de Marx. Entonces, creo que la realización de esta película es en este marco, de esa banda,
y creo que lo hacen de una buena forma, porque también lo que hablamos, ¿no? No se meten mucho en broncas y en debates más profundos, ¿no? Es decir, porque abarcan solamente cuentan o retratan una partecita muy chiquita tanto de la historia de Marx, tanto de la historia de Engels y en general, ¿no? Si tratan de aglomerar varias cosas. A mí lo que me gusta mucho es cómo se retrata el tema con la relación entre Bakunin, ¿no? De pronto, un anarco podrá darle una lectura o pensar que se está haciendo tendencioso en este sentido. Y a mí más que tendencioso me parece que es una explicación clara del por qué el pensamiento de Bakunin no prospera, pues, o sea, el tema del anarquismo fundamentado en Bakunin, al menos, digo, yo no sé si en el futuro el anarquismo se pueda fundamentar científicamente, pero al menos desde sus fundamentos básicos, que vienen desde antes, yo creo, pero Bakunin es un gran eh, tótem de este movimiento. Eh, porque carecía de ciencia, pues, de un método general, ¿no? Un método filosófico general, ¿no? Tanto con bases ontológicas, con bases nociológicas, lo que hablamos, ¿no? De la teoría del conocimiento, y con bases ya epistemológicas, ya específicamente con sistemas epistémicos. Entonces, los jóvenes hegelianos, digamos, eran los que llevaban una batalla seria en general, y Bakunin, a pesar de que fue considerado como joven hegeliano, yo no sé, eso sí, no sé, a ver si ustedes o alguien del público que después deje sus comentarios que nos pueda ayudar, si Bakunin específicamente estudió con Hegel, ¿no? Pero así como Strauss, que él sí no estudió con Hegel, porque cuando quiso estudiar con Hegel ya justamente llegó y pues ya el cólera estaba arrasando con todo en esa parte de Europa. Entonces, pues Hegel se fue de este planeta por el cólera, al menos eso cuentan los datos. Y ya Strauss no pudo tomar clases con Hegel personalmente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayas asimilado, no hayas estudiado a Hegel como tal, ¿no? Aunque no sé qué tan importante hubiera sido haber tomado clases directamente con Hegel, ¿no? Ahora lo podemos ver con Dussel, ¿no? Entonces él va a pasar a la historia en general por los aportes al desarrollo del pensamiento en general, nos guste sus planteamientos, no nos gusten, finalmente es parte de la historia de la humanidad, y va a ser recordado como eso. Entonces, habrá quienes podrán decir, yo tomé clases con Dussel directamente, ¿no? Y más en la UAM, ¿no? Que es donde daba clases, imparte clases Dussel, y además daba muchos seminarios y esto, ¿no? Pero habrá banda de otras generaciones que no les tocó clases con Dussel, pero no quiere decir que no y ahora pues ya lo pueden escuchar, ¿no? Hay videos de sus clases, pues ya vivimos en otra era, ¿no? Imagínense ahora tener unos videos de Hegel explicándonos cómo la fenomenología, así cómo estuvo sentado cuando Napoleón tomó Jena y hizo o sea, estas cosas hubieran sido súper interesantes, ¿no? Y pues en la actualidad pues tenemos autores con los que gozamos del privilegio de poderlos ver, ¿no? En, en vivo y a todo color en nuestro presente. Pero en ese momento, eh, Bakunin no utilizaba una dialéctica hegeliana realmente, ¿no? Ustedes podemos leer esta antítesis que se hizo entre la filosofía de la miseria y la miseria de la filosofía, entre Marx y Bakunin, y podemos ver que la obra de Bakunin Proudhon, no tiene, perdón, Proudhon. digo, perdón, Bakunin, Proudhon, no tiene no tiene un sistema o no tiene como un lenguaje en general y un sistema hegeliano riguroso, ¿no? Como si eh, podría haber tenido otros jóvenes hegelianos, ¿no? Bauer o incluso el mismo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El, el Stirner, ¿no? Que era muy criticón de toda, era como el de derecha, ¿no? Era como el hegeliano de derecha, que con el lenguaje de Hegel y la dialéctica de Hegel lo utilizaba para criticar justamente a la izquierda hegeliana en ese momento, ¿no? Y es de donde justamente Marx se agarra para poder eh, sobre todo con los manuscritos de los que hablábamos de los 40, o sea, del 43, en donde hace como el traslado, la vuelta del revés del proceso dialéctico de Hegel, que es el proceso dialéctico eh, no que lo critica, sino que lo reelabora, o sea, lo corrige, por así decirlo, ¿no? El tema de lo concreto y lo subjetivo, o de lo particular, lo general, o más bien de lo general a lo particular. O sea, ese punto específico ya totalmente filosófico, no político ni económico, totalmente filosófico, es un punto medular con el cual Marx tiene que corregir estas partes de Hegel, porque esta dialéctica de Hegel se prestaba a la dialéctica o a la crítica que hacía o que ejercía Stirner, ¿no? Entonces, no tenía que criticar a Stirner,
sino la dialéctica específica de Hegel, ¿no? La tenía que reconstruir, obviamente con sus bases, ¿no? Porque hablamos de que no partimos de la nada, ¿no? Marx no inventó nada, Hegel no inventó nada, simplemente son como que acumulaciones generacionales que se tienen entre una línea de pensamiento, ¿no? En este caso, pues, que es el origen europeo, pero todos partieron de eso, ¿no? Y Marx, pues es hegeliano, obviamente parte de un lenguaje hegeliano, simplemente hace ciertas correcciones que establecen o restablecen el materialismo científico como tal, ¿no? Aquello que no pudo descubrir Hegel, que lo sigue haciendo un pensamiento idealista, Marx es el que llega a corregirlo, y fue también gracias a esta dialéctica que había de pensamiento entre los jóvenes hegelianos, tanto de izquierda como de derecha, y Marx, ¿no? Tanto que Marx y Engels acaban pues aplastándolos, digo, no en un sentido de esta competencia burguesa o algo similar, sino más bien en la superación de su pensamiento, ¿no? Dialécticamente generan una tesis científica, que es justamente lo que se habla en el libro o en este cachito del Anti-Düring, que es del socialismo utópico al socialismo científico, ¿no? ¿Por qué podemos hablar de que el socialismo de Marx y Engels que proponen a través del materialismo histórico puede ser científico? Y su ejercicio igual puede ser científico, ¿no? También hay otro mito, ¿no? que hay de que Marx o Engels propusieron no sé, como un tratado de cosas que hay que hacer para destruir al capitalismo, así como un recetario, ¿no? Primero que nada ponen aceite a los hamburguesas y después, o sea, mucha banda tiene esta pendeja idea de idealista, pues, o sea, en términos filosóficos, es una idea ya que no tiene sostén de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos más adelantito, tendremos otra participación. ¿Cómo ven esto? Ok, bueno, Iván, no sé si quieras comentar algo más sobre el filme del joven Karl Marx antes de pasar a una ronda de cierre, después de lo que planteaba Miguel sobre la confrontación con el socialismo utópico, los jóvenes hegelianos, etcétera. Sí, pues, relacionado con eso, me gustó que la película enseñó que Marx y Engels eran, pues, gente normal, ¿verdad? No eran como unos dioses que de repente se les ocurrió la idea de lo que hoy conocemos como marxismo, ¿verdad? Pasaron por un proceso de lucha ideológica, de educarse sobre la economía y la filosofía y todo eso. Y también los aportes, como mencionaste, de Jenny, y, ¿verdad? Básicamente no hubiera podido concentrarse en sus escrituras y los libros, todo eso, sin el apoyo de Jenny y de, pues, otras personas en su vida. Y sí, cómo se van formando, cómo se forma, ¿no? La ideología. Así es un proceso que lleva su tiempo, efectivamente, ¿no? También lo decía Miguel, que nada se crea de forma espontánea y siempre hay precedentes. Pues bueno, un poco para cerrar con esta película de Peck, Raúl Peck, director haitiano, pues igual no he visto otras cosas de él, pero me imagino que debe ser su trabajo bastante interesante. Las actuaciones me parecen bastante destacables, la de Marx, la de Jenny, la de Engels, la del propio Proudhon. Y bueno, pues ya como para cierre, me parece que deja al espectador, sobre todo cuando se conoce un poco el contexto histórico, deja al espectador como en suspenso, porque bueno, cuando ya más o menos has estudiado un poquitito de la historia, del contexto histórico, pues el manifiesto se publica a principios de 1848 y después viene una de las revoluciones más importantes de Europa, que va a ser la que le va a dar el toque final, digamos, o el toque de muerte al antiguo régimen para implantar por completo y ya sin ninguna traba el sistema capitalista y la sociedad burguesa. Y bueno, ahí queda en eso, en que Marx se pone a trabajar, bueno, Marx, Engels, Jenny se ponen a trabajar para publicar el manifiesto, pero menciona a Marx, ¿no? Que a sus 30 años, obviamente son otros parámetros en cuanto a la edad. Hoy 30 años es una persona considerada completamente joven, pero a mediados del siglo XIX tener 30 años ya implicaba pues una edad no avanzada, pero pues, no sé, el promedio de muerte era como de 50 años, una cosa así. Y entonces, bueno, él menciona que ya está cansado, que le preocupa su situación financiera, etcétera, y se queda así como, y Engels lo convence, ¿no? De que hay que echar para adelante, que está muy cerca el triunfo de la revolución, etcétera. Entonces se queda así como que en suspenso, como que a mí sí me latería que hubiese una saga, ¿no? De la vida de Marx.
es complejo retratar los debates teóricos que tienen con Proudhon, con Steiner, con todos estos personajes que mencionaba muy bien Miguel, en un filme, ¿no? Es muy, muy complejo y sin embargo creo que es un buen esfuerzo, ¿no? Evidentemente con las limitaciones del cine, que además pues su objetivo más bien creo que es otro, pero me parece que es un buen esfuerzo y me gustó la película. La recomiendo bastante, está en YouTube, gratuita, y también se puede rentar en YouTube. Un poco como lo que decía Miguel de estas ideas preconcebidas, a mí me parece no lo sé, pero si ese dinero va a ser pues sí, para recompensar el trabajo del director, pues está chido quien pueda pagar por ella y quien esté en condiciones de pagar en YouTube por ver la película, pues que lo haga, ¿no? No me parece que sea como, ay, es un acto de incongruencia, si eres comunista, ¿por qué estás viendo una película de Marx en YouTube? Y estas chaquetas mentales que luego se hace la banda, pues es reconocer el trabajo del director, pues porque el director tiene que comer, ¿no? Y para comer pues se necesita dinero. O sea, los comunistas y las comunistas sí comemos, aunque parezca una contradicción ideológica, sí comemos y sí nos gusta vestirnos y traer zapatos cuando salimos a la calle. Y Entonces, iPhone. pues, ajá, y iPhone. Entonces, pues bueno, yo ahí lo cerraría, mi participación. Bien, sí, justamente como dices, camarada, la creación de este espacio también tiene este fin, ¿no? A- Al, a final de cuentas, la sociedad se desarrolla dialécticamente, ¿no? O sea, eso ya se había descubierto desde los griegos, pero eh, al menos no se había dado como con Hegel, o como ya posteriormente con Marx, la idea concreta de que era la mejor forma de analizar a nuestra realidad social, ¿no? O sea, porque la historia de la humanidad no es más que la historia de la realidad social que es la humanidad, ¿no? Porque para empezar, el individuo no se puede considerar como un ser aislado, ¿no? Como un ser individual. Entonces, ontológicamente, el marxismo o el materialismo histórico es lo que propone, ¿no? Que el ser es un ser gregario, que no podemos entender al ser humano desde otra perspectiva que no sea la social, porque solamente las relaciones sociales y la relación con el otro es lo que nos ha hecho desarrollarnos, ¿no? En general. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, creo que vivimos en una constante contradicción y una guerra, obviamente una guerra ideológica a partir de las ideas de Marx, porque incluso cuando sale el manifiesto comunista, esto alerta mucho a la creciente o a la naciente, sobre todo creciente ya, clase burguesa, eh, de tal forma que eso se extiende, ¿no? Incluso cuando triunfa la revolución rusa o cuando triunfan otros intentos de revoluciones, el capitalismo en general anglosajón y después estadounidense ha hecho toda una campaña teológica, académica, audiovisual de todo tipo para demostrar las ideas de Marx, ¿no? Es por eso que mucha banda tiene ideas preconcebidas, o sea, de lo que es el comunismo, ¿no? Piensan en esto, pero creo que esto es lo interesante de que en espacios como este, porque también ya hay muchos, afortunadamente hay muchos espacios ya en la red, en YouTube, o digo, incluso en otros espacios, en otras redes menos convencionales, también ya hay mucho debate, pero lo que es cierto es que tenemos que hacer dialécticos, ¿no? O sea, tenemos que hacer dialéctica entre todos los detractores del marxismo o el comunismo, pues que podamos debatir, ¿no? Me he encontrado yo con mucha banda, que yo creo que obviamente todos nosotros hemos encontrado con mucha banda que no le gusta debatir del tema, y básicamente es justamente porque no conocen del tema y tienen ideas preconcebidas, pero nosotros estamos abiertos a eso, ¿no? Y justamente este espacio lo queremos tener, porque así como mucha banda tiene ideas preconcebidas de lo que es el marxismo, o lo que es el comunismo y esto, creo que nosotros, cualquiera, mi camarada Demián, el camarada Tepoli, el camarada Braulio, los camaradas de la UJ, el camarada Iván, todos los que participan activamente en todos los movimientos sociales en general en los que estamos involucrados, es gente que en algún momento también tuvo ideas preconcebidas, ¿no? Y nosotros también algún día tuvimos ideas preconcebidas de lo que era el marxismo, ¿no? Yo mismo las tuve. Entonces creo que el hecho de profundizar sobre la teoría marxista te hace dimensionarla. O sea, no solo verla como una ideología o solo verla como un filósofo más a Marx, ¿no? ¿Y por qué no lo sabemos? Pues porque justamente todos los temas educativos están hechos para que no lo sepamos, pues, o sea, están hechos para que no lo estudiemos y para que antes de empezar a leer a Marx ya tengas la idea preconcebida de que eso ya no funciona, esas ideas son anacrónicas, ¿no? Su análisis desde un mundo distinto al nuestro, ¿no? Cuando estudiamos cuál es la importancia de lo que hablamos, ¿no? Los índices del 44, que es pieza fundamental, porque Marx para hacer todo lo que hizo después del manifiesto comunista o todas las respuestas de Feuerbach o la miseria de la filosofía o el capital o cualquier obra, primero él se planteó en generarse un sistema filosófico completo, justamente para basar
todo lo que él iba a decir, porque la guerra estaba cabrona, la guerra estaba dura, ideológica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque había buenas bases, porque había, los jóvenes hegelianos era lo importante de este momento, que hablaban seriamente de la filosofía. Entonces, debatir esas ideas te requería de fundamentarlo muy bien, y Marx se armó y su propio sistema, no su propio sistema, sino que revolucionó el sistema de Hegel, como dándole corrección. Este paso, lo que hablábamos de, para Hegel, lo explico rápido, este paso que para Hegel era que el primer contacto con la realidad del ser humano, eso era lo abstracto, y cuando profundizaba sobre el objeto, ya era lo concreto. Entonces, esta idea es bien importante en cómo concebimos la realidad, porque la filosofía al final es una disciplina que nos ayuda a entender la realidad, a comprender la realidad en la que vivimos. Entonces, el primer contacto con la realidad es lo concreto, y cuando analizas profundamente a ese objeto concreto, eso es lo que realmente es la subjetividad humana. Y eso es lo que habla Marx, o sea, hace el cambio. Para lo que Hegel era la primera interpretación de la realidad era algo abstracto, y hasta que profundizaba hacia algo concreto, Marx dice, no, la primera representación de la realidad es algo concreto, porque es material, es algo que está ahí, que es la realidad, la veamos o no, nos tapemos los ojos, nos tapemos los oídos, aunque no desapareciéramos, la realidad ahí está, y está concreta. Entonces, lo subjetivo es la interpretación que tenemos de la realidad, es donde empieza la subjetividad, y lo que tenemos que hacer es concretizar la subjetividad. Todo aquello que se ve, que los ideólogos, los economistas de ese momento veían el pasado como historieta, como cosas como con mitología, y esto como algo oscuro, lo que dicen en los textos, ¿no? Como algo oscuro y borroso, se puede concretizar el conocimiento, se puede concretizar la subjetividad, se puede desarrollar la subjetividad. Entonces, partiendo de este punto nociológico que es muy importante, ahí es en donde empieza a interpretar la realidad, a analizar la realidad, pero desde este punto de partida, entendiendo que la realidad no la creamos de la mente, la realidad ahí está. Y esa es una gran diferencia entre lo que ahora sabemos que es el idealismo y el materialismo. Los idealistas piensan que la realidad es por las ideas que nosotros tenemos. Pero lo que Marx afirma, o lo que el materialismo histórico afirma, es que la realidad ya está ahí, aunque no haya un ser que la interprete. La realidad ahí está, el sol ahí está, el árbol ahí está, aunque no haya un ser que lo interprete, existe eso. Ahora, la interpretación que tenemos de esa realidad que se nos expone, o que podemos interpretar, que podemos ver por nuestros sentidos en general, pues eso es la subjetividad, ¿no? Y hay que desarrollarla, hay que concretizar la subjetividad. Entonces, ahí si se dan cuenta, no está criticando a Hegel en todo, o sea, no está siendo anti-hegeliano solo por eso, simplemente está haciendo como una corrección para poder comprender de mejor forma la realidad. Y esta pequeña cosita, este pequeño intercambio, por eso es la famosa vuelta del revés de Marx, este pequeño intercambio puede desvanecer o puede disolver totalmente a toda la ontología en general kantiana, a toda la ontología de la ilustración, a todo en general los sistemas filosóficos y epistemológicos que eran previos porque eran incluso considerados materialistas, ¿no? El Kant era considerado materialista en ese momento, ¿no? Entonces, y lo mismo Feuerbach, ¿no? También, y dicho sea de paso, a Feuerbach Marx lo respetaba muchísimo, ¿no? También como a Proudhon. Entonces, por eso las tesis sobre Feuerbach nunca las hizo con la intención de publicarlas, ¿no? Siento que como que le daba penita publicar esas tesis criticando a Feuerbach, ¿no? Porque le tenía mucho, mucho respeto a Feuerbach, y sobre todo porque sabía que él sí era un torito para debatir, sí era un torito Feuerbach, ¿no? Sin embargo, Proudhon, lo que hablábamos, incluso en la película lo hace notar muy bien, Marx lo quiere confrontar, pero Proudhon, supongo yo, eso sí solo es una suposición, es porque como no tenía argumentos, no tenía bases ontológicas, no tenía bases nociológicas, pues no iba a poder enfrentar, porque Marx hacía preguntas muy concretas que desbalanceaban a Proudhon, porque Proudhon no sabía qué contestar, porque le estaba haciendo preguntas específicamente nociológicas, que no desarrolló nunca Proudhon, ¿no? Ni Bakunin, ahora sí, sin la confusión, tampoco Bakunin desarrolló esto, ¿no? A pesar de que también traía una influencia hegeliana. Reitero, yo no sé qué tanto los jóvenes hegelianos, que ya se consideraban los jóvenes hegelianos, hayan tomado directamente clase con Hegel, ¿no? Pero creo que eso podría ser irrelevante, porque pues lo pudieron estudiar sin haber tomado clases con él, pero pues no todos lo asimilaron bien, y creo que el más brillante en asimilar a Hegel es Marx, y por eso es que Marx logra hacer este intercambio, ¿no? No corregirlo, sino ayudarles, ¿no? Es decir, aportar a ese conglomerado de pensamiento que se estaba desarrollando, y que Hegel ya era un punto grande, ya era un punto muy cañón, ¿no? Volvemos a lo mismo, los marxistas no somos anti-hegelianos, ¿no? Más bien nos consideramos post-hegelianos, donde realmente es el tema, y Hegel es todavía un material de estudio muy, muy importante en general, ¿no? Para las categorías en general de la historia,
sigue siendo muy importante, que es de donde se basó Marx para hacer su materialismo, porque siempre también los liberales quieren rescatar a Hegel y a Marx como si fueran una antítesis, ¿no? Y no, Marx jamás planteó a Hegel como una antítesis, así como tal, o sea, sí desde la perspectiva dialéctica de la tesis y la antítesis, pero no retractor, no era retractor específicamente de Hegel, ¿no? Y mucho menos de Feuerbach, porque Feuerbach incluso Marx lo consideraba como el más brillante de los materialistas, ¿no? O sea, él sí le daba, no que le diera miedo precisamente enfrentarse a Feuerbach, porque pues, con la tesis que dejó ahí, demostró que no era necesario ni insultarlo, ni hacer nada, simplemente era también como hacerle ver cosas que no había visto el propio Feuerbach, ¿no? O sea, Marx descubrió cosas que no había descubierto Feuerbach, que yo estoy seguro que si Feuerbach hubiera leído sus tesis que hizo Marx, Feuerbach las hubiera asimilado de buena forma. ¿Quién sabe qué tan ególatra era Feuerbach? Pero me parece que sí las hubiera asimilado y hubiera aceptado su crítica o estas tesis que hizo Marx, ¿no? Pero esto es para que nos demos una idea de por qué es que se hacen las obras. Lo mismo que el manifiesto comunista era algo que Marx no quería, no es que no quisiera hacer, sino que no era la intención hacerlo. Él quería hacer algo como el Capital para explicarle a la clase trabajadora, ¿no? Pero Engels le dijo, güey, ¿cómo vas a hacer esto con este lenguaje que tú tienes? ¿Cómo se lo vas a poner a la clase trabajadora para que sea el medio para que entiendan cómo les están robando, ¿no? Entonces, por eso le piden, sobre todo la Liga de los Justos, que es la que hablábamos hace un ratito, le piden que haga el manifiesto comunista. Por eso, pues lo tienen que desarrollar como, pues un poco al vapor, pero ya con todo este flujo de ideas que se estaban dando. Entonces, por lo tanto, el manifiesto comunista no es lo único o no es lo que hay que, con lo que vamos a conocer a Marx o con lo que vamos a conocer el marxismo, pero sí es como un primer acercamiento en específico para decir cómo es la situación del mundo en este momento. En este momento lo que pasa es que ya se acabó el esclavismo, pero ahora hay una nueva clase que está desarrollando su subjetividad y lo va a hacer. Entonces, ya las otras obras, todas las obras, la respuesta de Gotha, la respuesta a Proudhon, bueno, las tesis de Feuerbach, o ya Engels ya en esta misma dinámica, en esta misma inercia de contestaciones, o que era algo contestatario, también por eso a Düring, que era de derecha, de pronto se hace socialista y trata de explicar su forma de pensar el socialismo, ¿no? Que es el socialismo utópico básicamente. Por eso Engels tiene la necesidad específica de hacer este libro que es el Anti-Düring y del texto que ahorita los camaradas nos hablaron un poco más, que es el del socialismo utópico al socialismo científico. ¿Cuál fue ese pequeño paso que se dio? Ok, Iván, a manera de cierre sobre la película. Sí, pues sí, también se la recomiendo a, pues todos, ¿no? Hasta, especialmente a los que también se están apenas acercando al marxismo. Creo que no se necesita tanto conocimiento de la historia, sí ayuda para entender ciertas cosas, pero en general creo que cualquier persona la puede ver y entender la película. Especialmente el final, que me gustó, de cómo enseñaron escenas históricas sobre revolucionarios y pues se puede decir, ¿verdad?, el marxismo en práctica. Y en mi opinión, pienso que el mensaje final, ¿verdad?, fue enseñar cómo la lucha va avanzando y pues necesita avanzar porque enseña, enseña una representación clara de la burguesía, ¿verdad? Y cómo pues está destruyendo todo, ¿no? Y pues sí, muy buena película. Vale, pues ese fue nuestro análisis cinematográfico del joven Marx. Y bueno, ya la recomendamos aquí ampliamente, ampliamente recomendada. Eh, Bueno, camaradas que nos estén viendo, pues ahora vamos a pasar ya lo abordamos de cierta manera, en especial Miguel, que tiene un manejo bastante detallado de estos temas filosóficos, ya estuvo dando varios elementos sobre el anti-Düring. A mí nada más me gustaría decir que, bueno, del texto del socialismo utópico al socialismo científico, que es un extracto, como ya dijo Ábrica, del anti-Düring. A mí particularmente me gustó mucho el prólogo que hace Engels en 1892, porque esta obra la escribe en el 76-78 y después le hace un prólogo en 1892, ya durante los últimos años de vida de Engels, ya que Marx ha muerto, y hace un recuento histórico bastante interesante, bastante sucinto y además muy puntual del materialismo, cómo ubica en Inglaterra, si no recuerdo mal, lo estuvimos viendo en nuestro círculo de estudio hace algunas semanas. Me parece que es en Inglaterra donde ubica los orígenes del pensamiento materialista y hace un recuento bastante interesante. Nos habla de Locke, nos habla de Bacon,
igual y ahorita Iván, que es mucho más joven que yo y que le funciona mejor la memoria, a lo mejor se acuerda más. Y bueno, me gustó mucho, ¿no? Que ubica en Inglaterra el origen del pensamiento materialista y ubica muchos elementos materialistas en estos pensadores como Hobbes y como Locke. Y bueno, ya la obra se divide en tres partes. Sí, no tienen título, simplemente es parte uno, parte 2 y parte 3. Y bueno, desarrolla varios conceptos que hemos más o menos abordado en los círculos de estudio que tenemos como Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte con respecto a la visión dialéctica y la visión metafísica, siendo la visión metafísica esta manera de ver la realidad de forma aislada o encajonada o segmentada y aislando un fenómeno y tratando de explicar el fenómeno por sí mismo, cuando el pensamiento dialéctico nos dice bueno, que todo está interconectado, relacionado y que se establecen diversas relaciones complejas entre diferentes fenómenos y que eso determina la realidad. Y bueno, va explicando cómo se basa el socialismo científico que desarrollaron Marx y Engels en pensadores como, ahorita Iván, que insisto es mucho más joven que yo y que tiene una memoria más sana que la mía, porque no se ha drogado como yo, este, habla de de los experimentos que hicieron los socialistas utópicos como Owen, como San Simón, etcétera, ¿no? Y que no funcionaron, pero los reconoce, ¿no? Como decía Ábrica, no es que se opongan a ellos y digan, eso no sirvió al basurero de la historia, no, al contrario, los reconoce, explica que en el contexto no podían desarrollarse más porque el proletariado era incipiente y el capitalismo hasta cierto punto, o por lo menos el capitalismo ya más moderno, industrial, comenzaba a desarrollarse bueno, explica un poco por qué estos experimentos fracasaron, porque no iban a la raíz del modo de producción, es decir, no se planteaban la superación del modo de producción capitalista, sino trataban dentro de ese mismo marco de relaciones sociales de producción capitalistas, modificar esas relaciones para hacerlo un poco más justo, ¿no? Es decir, subiendo los salarios, reduciendo la tasa de ganancia de los burgueses, pero me parece que es Owen el que finalmente también se da cuenta que si no se acaba la explotación, sigue siendo el mismo sistema, pero ya no tienen los elementos teóricos para visualizar lo que ya después van a visualizar Marx y Engels. Entonces yo como que eso sería lo que tendría que comentar de este texto que, insisto, me gustó bastante. No sé quién quiera comentar. Pues Iván, ¿qué quieres comentar? Creo que su memoria de ustedes sirve más que la mía, pero no, pero me gustó, también me gustó mucho esta lectura. Y como mencionaba Damien, como va explicando la evolución de todos estos temas, como incluyendo los modos de producción y el materialismo histórico. Y pues sí. Ok. Es Owen el que se va a Estados Unidos y bueno, fracasan todos sus experimentos, ¿no? O sea, bien triste la verdad la vida de Owen. Sí, es Sí, Owen Owen. era un fiel creyente o sea, realmente él tenía una empatía real, verídica Sí, por la clase honesta. trabajadora. O sea, realmente él quería que sí cambiaran las condiciones, ¿no? Porque él lo vivía, se sentía responsable de extraer. Bueno, ahí va el punto, ¿no? Él se sentía responsable de eso y que quería solucionarlo de alguna forma, como hoy lo es el asistencialismo, ¿no? El donar y a las asociaciones con cáncer y los niños con todas estas cosas, ¿no? Que El quizás sí es muy, Teletón. ándale, muy bien intencionado. Bueno, ahora no, ahora No, ya no es bien intencionado, pero bueno, era bien intencionado en ese sentido, pero tienen sus límites. Entonces, justamente la teoría que desarrolla Marx y Engels justamente rompe esos límites, o sea, porque va a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema específicamente? Primero que nada, que el ser humano es un ser social que construye su historia. Eso es lo elemental del materialismo histórico, que el ser humano es un hombre social que construye su historia. ¿Y cuál es el pensamiento idealista que hasta la fecha sigue preponderando, pero que en ese momento, en la naciente, para empezar en la naciente burguesía y luego creciente burguesía, pero en esos procesos, sus idealistas, sus filósofos, por así decir, y bueno, sus economistas, que básicamente era lo que tenían, pues no tenían sustentos filosóficos ni científicos, ¿no? Solamente, pues, ¿y por qué no los tenían? No porque fueran tontos, sino porque no lo sabían, no existían en ese momento, ¿no? Se estaba desarrollando la subjetividad,
ser humano. Ahí está un punto de esto de Marx, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo subjetivo no es eso borroso. Lo subjetivo es algo que se tiene que desarrollar, que se tiene que concretizar. Entonces, eso es lo que estaba pasando en ese momento. La economía se tenía que concretizar de una forma científica específicamente, ¿no? Entonces, lo más importante que hace el pensamiento de Marx, primero que nada, eso respecto al ser, quién es el ser, y otra es desechar la idea de que hay un espíritu que ya está predeterminado, que ese es el tema de los idealistas, con Kant, incluso con Hegel, todavía Hegel lo retoma desde esta perspectiva, que hay un espíritu que dirige todo, ¿no? Lo que muchos han llamado Dios, y entonces la reivindicación de Dios, ¿no? La reivindicación de las religiones, y por lo tanto también puede tener sus tintes políticos, pero primero que nada eran tintes ideológicos, eran filosóficos. Entonces, desde ese es una inflexión, un punto de inflexión muy importante entre lo que fue el idealismo, que tuvo sus intentos materialistas en general, y lo que hace Marx, ¿no? Para empezar a entender al ser humano que puede construir su realidad y que no hay un espíritu humano que es el que es teleológico y que va a tener un fin y que este es el fin de la historia y que ya llegamos al punto perfecto con el capitalismo, porque ese es el punto de los ideólogos liberales en general y de los economistas, ¿no? Que estamos en el punto más perfecto de cómo se puede funcionar la filosofía y es algo totalmente falso que está ya desmontado y que la importancia de entender a Marx es en entender cómo es que podemos desmontar estas falacias liberales e idealistas, ¿no? Y entender que aquel que puso el eslabón que faltaba o que unió a la ciencia con la filosofía fue Marx. No hay otro, o sea, no, el Bunge lo dicen, o sea, todos los postmarxistas, todos los que sí han asimilado a Marx como tal, lo saben, ¿no? Entienden cuál es la importancia de Marx, ¿no? Marx es el que logra empatar a la ciencia con la filosofía. Es la gran tesis de Feuerbach, ¿no? Con la que cierra. ¿Cuál es la 11ª tesis de Feuerbach, camarada? Los filósofos lo único que han hecho hasta ahora es interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Con esa pequeña tesis, justamente, obviamente, con todo el sustento nociológico que tiene esa tesis, es como se pudo deslabonar la ciencia con la filosofía, ¿no? De tal forma que en la actualidad quien sigue con su dicotomía de que la ciencia es mejor que la filosofía o que la filosofía es mejor que la ciencia, pues es banda que no entiende cuál es el pedo, ¿no? O sea, es banda premarxista, banda que no ha asimilado a Marx. Es lo que hablamos, esto que me gusta de Gustavo Bueno, cómo compara a Copérnico, ¿no? ¿Cuántos siglos tuvieron que pasar para que cambiáramos nuestro concepto después de Copérnico, ¿no? Y todavía después de la muerte de Copérnico hubo muchos que seguían siendo anticopernicanos o precopernicanos, ¿no? Que no habían asimilado y pues, mucho menos porque los medios de difusión del pensamiento no eran los mismos que ahora. Pero pues ahora ya podemos entender a Marx y ya quien no ha entendido a Marx realmente no ha entendido la realidad, no sabe cómo entender la realidad concreta, ¿no? Y no es dogmático esto, es científico. Así es. Bueno, camaradas, pues esto fue lo que callamos los marxistas. Esperamos que hayamos sido claros, concisos, que nos hayan entendido y que lo que les hayamos dicho les haya generado interés para acercarse al estudio del marxismo, pero sobre todo a la práctica política del marxismo, ¿ah? Porque pues tampoco está chido solo estar leyendo Marx, sino llevarlo a la práctica, a las calles, en la lucha de clases completa. Bueno, pues eso sería todo por hoy con lo que callamos los marxistas y nos vemos en la próxima. Bye. Saludos, gracias. Bye.